Uno de los puntos más neurálgicos en el cristianismo es si el bautismo es o no necesario para la salvación. La respuesta a la pregunta de si el bautismo es necesario para la salvación es simple. No, el bautismo en agua no es necesario para la salvación. Pero usted podría preguntar, si la respuesta es no, entonces ¿por qué hay versículos que dicen cosas como el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva? Y arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Existen buenas preguntas que merecen ser respondidas, así que más tarde miraremos estos versículos. Por ahora, la razón por la cual el bautismo no es necesario para la salvación es porque somos justificados por la sola fe. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 2:8: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El genuino cristiano es salvo, no por la fe y una ceremonia. Verá, una ceremonia religiosa es un rito externo, o también forma parte de un grupo de actividades llevadas a cabo por alguien en la iglesia. Tomemos el caso de la circuncisión. En la Biblia, esta era una ceremonia donde una persona llevaba a cabo un rito religioso sobre otra persona. Pero la Biblia enseña que somos salvos únicamente por la fe, y cualquier otra cosa que hagamos, incluyendo ritos o ceremonias, no ayudarán a nuestra salvación. Si somos salvos por la fe, entonces somos salvos por la sola fe cuando creemos, no cuando somos bautizados. De lo contrario, no seríamos salvos por el don de la fe que ha sido dado por Dios cuando creemos. Aún más, si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces todo aquel que recibe a Cristo en su lecho de muerte en un hospital y que también cree que Jesús es Dios en carne, que murió por sus pecados, etc., iría directamente al infierno si no se bautiza antes de que muera. Pero esto significaría que no seríamos justificados por la sola fe. Además, si el bautismo fuera necesario para la salvación, entonces todos los bebés que murieran irían directamente al infierno, ya que no fueron bautizados. Recuerde que si alguien afirma que el bautismo es necesario para la salvación, no pueden existir excepciones. De lo contrario, no sería necesario. Ahora bien, para poder estudiar mejor este tema, es necesario establecer un fundamento de teología que sea apropiado. Y trataremos con algunos de estos versículos que son usados comúnmente para sostener la idea de que el bautismo es necesario para la salvación. Primero, debemos entender que Dios, sin dudas, trabaja por medio de pactos. Aunque un pacto es un acuerdo entre dos o más partes, con Dios, los pactos son unilaterales, siendo Dios el determinador de los mismos. El Nuevo y Antiguo Testamento son respectivamente el Nuevo y el Antiguo Pacto. La palabra testamento viene de la palabra latina testamentum. Así que la Biblia es un documento testamentario. Si no se entiende lo que es un pacto, usted no puede entonces entender en su totalidad el tema del bautismo como una señal de pacto. El hecho de que Dios trabaja por medio de pactos lo pudimos ver más claramente en Hebreos 13:20. El pacto eterno
es el pacto entre el Padre y el Hijo antes de la creación del mundo, en donde el Padre le daría al Hijo aquellos que el Padre había escogido. Esta es la razón por la cual Jesús dice en Juan 6:37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no le echo fuera. Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Juan 17:9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Si se falla en entender que Dios trabaja por medio de pactos y que Él usa señales como manifestaciones de esos pactos, como el arco iris, la circuncisión, la comunión, etc., entonces usted no podrá entender dónde encaja el bautismo en el sistema de pactos de Dios. Segundo, usted necesita entender lo que es el bautismo. El bautismo es una ceremonia que representa un acto externo, pero de una realidad interior. Por ejemplo, representa la realidad de lo interior al ser el alma lavada por la sangre de Cristo. Esta es la razón por la cual el bautismo es usado de formas diferentes. Se dice que representa la muerte de la persona, la unión de esa persona con Cristo, la identificación del bautizado en, como cuando los israelitas fueron bautizados en Moisés, y el estar unidos en un cuerpo, el cual es la iglesia. El bautismo también es una de las señales y sellos del pacto de la gracia que fue instituido por Jesús.